Y sí, ya apenas desde su lanzamiento el pasado 10 de octubre, no nos ha dejado decepcionado con esta secuela Gojo Yotei. A pesar de tener unos 5 años de desarrollo, la espera al parecer ha valido la pena. Han mejorado visuales e implementado mecánicas muy certeras a pesar de este estilo de juego, como es el uso de la doble katana, lanzar kunai y la implementación de varias dinámicas de combate, lo cual lo hace muy fluido, además de poder siempre dar un paro imperfecto para evitar todo tipo de daño o una esquiva si es el momento muy tarde. Aquí vemos varios aspectos de Gojo Yotei. El combate. Las características son inspiradas en su predecesor, Ghost of Tsushima. Parte de la base del sistema anterior, pero lo expande con nuevas mecánicas y armas que requieren la experiencia. Atsu, el nuevo protagonista, es una mercenaria con acceso a un arsenal mucho más variado, incluyendo katanas, nagitanas, arcos, bombas de humo y cuchillas ocultas. Cada enfrentamiento se siente como una coreografía samurai, con transiciones suaves entre ataques, bloqueos y ejecuciones, pudiendo así mezclar varias armas o varios estilos de juego, como la muerte en masa por sigilo, bombas de humo las cuales despistan al enemigo, o simplemente cambiar entre toda la variedad de arsenal de armas principales a un combate directo. Cabe añadir que la masterización del parry imperfecto es una de las habilidades más letales a la hora de un enfrentamiento. Habilidades. El árbol de habilidades de Gojo Yotei es extenso y está dividido en varias ramas que permiten personalizar profundamente el estilo de juego de Atsu. Incluye combate, desbloqueando así golpe de sombra o furia de Atsu, las cuales mejorarán y facilitarán radicalmente tu estilo de combate desde el inicio del juego. Sigilo, llegando a ser una de mis favoritas, dando la oportunidad de acabar con un líder de campamento solo presionando un botón. La montura, la cual permite la rapidez del caballo y saltar aceptando un golpe desequilibrante, y hasta las habilidades relacionadas con el acompañante lobezno, el cual tendrás que ir mejorando al cual explores este mundo abierto. Exploración. La exploración en Gojo Yotei es profunda y envolvente, combinando un mundo abierto con rompecabezas ambientales que requieren la narrativa y la recompensa a la curiosidad. Los puzzles son variados y desafiantes, están integrados exactamente con el lore del juego. Exploración, un mundo abierto con propósito. La región de Ezo. El juego se desarrolla en una versión mítica de Hokkaido, con zonas como el Risco de Teshio, Monte Yotei y manantiales ventisqueros. El diseño siempre es vertical y horizontal. Hay cuevas ocultas, templos abandonados, acantilados escalables y rutas secretas que requieren el uso del gancho, el caballo o el lobo como acompañante. Tenemos un clima dinámico con ciclos de día y de noche, la cual afecta la visibilidad, el comportamiento de los enemigos y la activación de ciertos puzzles. Además contamos con coleccionables con mecánicas únicas. No basta solamente con encontrarlo, muchos requieren resolver acertijos para desbloquearlo. El puzzle que aprecias en pantalla son las cajas de los 9 colas, los cuales son muy fáciles guiándote por el mapa que te proporciona el mismo juego. Enfrentamiento. La mecánica de enfrentamientos sigue siendo muy divertida en comparación con su predecesor, aunque se aprecia mucha similitud, no dejan de ser más desafiantes, estratégicos y agresivos que en Ghost of Tsushima, con enemigos que aprovechan su superioridad numérica y exigen precisión en cada movimiento. Los enemigos siguen probándonos para tener en cuestión nuestros reflejos, el cual puede llevar a una masacre sin ningún tipo de daño o la muerte segura de Atsu. En este nuevo capítulo, los enemigos son más agresivos y se comportan de diferente a medida que avanzamos en la historia. Los bosses. Para nuestra suerte, Gojo Yotei cuenta con más de 50 jefes, cada uno con estilos únicos, mecánicas desafiantes y una fuerte carga narrativa. Los más destacados incluyen los 6 de Yotei, Takecho el Inigualable y la criatura mítica como el dragón y el Oni Dojun. Principales jefes de la historia están ligados con el progreso principal del juego y representan virtudes o desafíos clave. Los 6 de Yotei, como cada uno encarna una virtud, como cuáles la fuerza, la fe, la compasión, la resiliencia, la valentía y la astucia. Derrotarlo, desbloqueamos todas las técnicas legendarias y las zonas ocultas. Variedad de enemigos. A medida que vayamos progresando en la historia, encontraremos enemigos que son mucho más difíciles de vencer que otros. Estos que estás viendo son cazarrecompensas que quieren ir por Atsu, la Onryo de Yotei, encomendado la mismísima tarea de capturarte viva o muerta por el mismísimo Oni. Estos asesinos tienen muchísima experiencia en el campo de batalla. Como puedes apreciar, son enemigos con diferentes habilidades. Cada uno tiene un arma en particular. Uno un arma a distancia, el otro una lanza, el otro par de espadas, y lo cual hace muchísimo más difícil poder derrotarlos uno a uno. Como estos enemigos pueden aparecer respectivamente en edad temprana del videojuego,
En la historia principal podemos nosotros desbloquear habilidades como esquivar flechas solamente pulsando el botón de bloqueo, y cada vez que derrotemos a algún de los 6 de Otei vamos a descubrir habilidades nuevas. Como puedes apreciar, el parring es la habilidad más efectiva que puedes utilizar en este videojuego. En caso de que pierdas tu oportunidad, siempre podrás esquivar dando un paso al lado o rodando por el suelo. La masterización y la constante práctica entre todas las armas que ofrece Gozo Yotei es crucial, ya que con una puedes romper el bloqueo de una lanza, de una cuchilla o de unas katanas dobles. En conclusión, tenemos un buen juego con muy buenas equilibraciones. Tenemos muy buen combate, tenemos muy buenos visuales, pero también tenemos un mundo extenso lleno de explorar y lleno de oportunidades para que tú puedas mejorar y mirar todos los aspectos que te ofrece Gozo Yotei. Sin más, espero que te suscribas al canal y que te haya gustado el video.